Hola a todos. Por favor, no olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio. Suscríbanse al canal y abran la campana de notificación. El jardín de la mansión agrícola se celebró con el regreso de Zeynep y Halil de Francia. La pareja, que se quedó en París para el proyecto de perfumes de Zeynep durante 3 meses, se abrazó con una emotiva bienvenida al entrar a la mansión. «Extraño cada rincón de mi casa», dijo Zeynep ante la calidez de la mansión, con los ojos llenos. Halil abrazó a Zeynep y dijo: «Donde quiera que vayamos, siempre queremos volver aquí», enfatizando la magia del hogar. Tülay le dijo a Zeynep: «Tu proyecto de perfumes se ha hecho realidad, mi hermosa niña», dijo, sonriendo con orgullo. Gulan dijo: «Extraño tanto a mi hermano como a Zeynep», mientras esperaba en la puerta de la mansión. Merve, cuando vio a su hermana, dijo: «Todos te extrañaban, pero yo sobre todo», dijo, abrazándose de alegría. El vientre de Zeynep había crecido, su embarazo la había hecho aún más hermosa. Halil dijo: «Mi esposa está cansada, entremos», pensando en Zeynep. En el pasillo, la familia estaba atrapada en una avalancha de regalos. Zeynep distribuyó los regalos que trajo de Francia a todos: un chal de seda para Tülay, un paquete morado para Merve, una fragancia especial para Emerald. Zeynep presentó sus propios perfumes. «Pronto se venderán 3 fragancias diferentes en Turquía», dijo con orgullo. Merve, oliendo la botella morada, dijo: «Que este olor sea especial para mí», dijo, con admiración. Tülay le dijo a Halil: «Gracias por apoyar a mi hija, con gratitud. Zeynep tiene tanto talento que simplemente la acompañé», dijo Halil, con una sonrisa modesta. Esmeralda rompió a llorar. «¿Será suficiente mi vida para ver a tu nieto?», dijo, ansiosamente. Zeynep dijo: «Por supuesto que verás. ¿Qué pasa?», dijo, consolando a Esmeralda. Merve y Cemil reunieron el coraje para confesar su amor en el jardín. Merve le dijo a Zeynep: «Hermana, necesito hablar contigo», tímidamente. Cemil le dijo a Halil: «Voy a hablar de algo», con voz decidida. «Amo a Cemil», dijo Merve, abriéndose a Zeynep. Cemil le dijo a Halil: «Queremos casarnos con Merve», pidiéndole permiso. Halil dijo: «¿Prometerás proteger a Merve como a tus ojos?», dijo, en un tono serio. «Lo prometo por mi honor», dijo Cemil, decisivamente. Zeynep y Halil apoyaron este amor. «Buena suerte», dijo, abrazándose. Hubo una tensa conversación en la sala de estudio para la aprobación de Tülay. Merve, mientras preparaba café para Tülay: «Mami, tengo algo de qué hablar», dijo, vacilante. Tülay dijo: «El amor no alimenta a tu esposa, debería ser equivalente a igual», refiriéndose a la boda de un viejo amigo. Halil le dijo a Tülay: «Cemil es un chico trabajador y de corazón limpio, y lo defendió Jul. Zeynep y yo hemos soportado el amor, y Merve merece ser feliz», dijo en un tono convincente. Tülay se sorprendió al principio. «No puedo creer a Merve», dijo, pero finalmente cedió. «Puedes casarte, pero Merve terminará su escuela», dijo, estipulando. Merve dijo: «Te lo prometo, mami», dijo, abrazando alegremente a Tülay. En el salón, comenzaron los preparativos para el compromiso. Halil le dijo a Cemil: «Vengamos a preguntar por una chica mañana», organizó el lado masculino. Zeynep le dijo a Merve: «No es fácil quitarnos chicas, tenemos preguntas», dijo, bromeando mezclado. Zeynep agradeció a Halil con el regalo de aretes. Halil dijo: «Eres el mejor regalo de mi vida», abrazándola. Continuaron las discusiones sobre el nombre del bebé. Zeynep dijo: «Omar estaría bien, déjalo llevar el nombre de mi padre», con emoción. «Tomamos la decisión junto con nuestro hijo», dijo Halil, riendo. Zeynep encontró el diario del padre de Halil y sugirió el nombre Ihsan.
Que Ihsan Omar lo sea, dijo, haciendo que Alil se sintiera emocional. Alil dijo, te mereces lo mejor de todo, y el salón de la mansión se llenó de amor. El día del compromiso, el salón de la mansión se llenó de alegría. Merve brilló con su vestido de novia. Tulay dijo, la bandeja de plata de tu padre está destinada a ti, sus ojos están llenos. Alil le dijo a Cemil, llámame hermano de ahora en adelante. Dijo, abrazó dando la bienvenida a la familia. No es fácil quitarnos chicas, dijo Zeynep, riendo. Alil dijo, secuestraremos si es necesario, dijo, aumentando la alegría. Esmeralda se puso los anillos. Mientras Alil cortaba la cinta, dijo, que Aya te haga envejecer sobre una almohada, con aplausos. El compromiso de Merve y Cemil convirtió la mansión en un festival de primavera. La mansión de la granja se despertó con una nueva ráfaga después del entusiasmo del compromiso de Merve y Cemil. Zeynep, en los últimos meses de su embarazo, fue sacudida por una punzada repentina. Zeynep comenzó a experimentar una punzada después de la prueba que rompió en el jardín. El parto prematuro siempre es peligroso para la madre y el bebé. Es demasiado pronto. Dios perdone a mi hija y nieta, dijo Tulay, orando. Esmeralda trató de calmar a la familia. Para Alil, lleva a Zeynep a su habitación, dijo Emerel, tratando de mantener la calma. Cuando Alil salió de la habitación, Zeynep dijo, Alil, no te vayas, dijo, sosteniendo temerosamente su mano con fuerza. Será un parto difícil para Zeynep. Alil realizó la oración y luego comenzó a orar. Khalil dijo, Alá, perdóname a mi esposa e hijo, y oró con lágrimas. Tomaría tiempo para que llegara el médico. Esmeralda dijo, el bebé está saliendo mal, dijo, nervioso. Mientras los dolores de Zeynep aumentaban, la habitación de la mansión se llenaba de esperanza y miedo. No olvides suscribirte al canal y activar el timbre de notificación para obtener más información.